fuerte todo, pero no importa acá. Lili, ¿fue fiel o fue un tanambanca así que donde tenía muchas amantes Juan Manuel, pero lo que sí, porque Encarnación murió bastante joven y todo lo que relatan, por lo menos sus parientes, Mansilla, por ejemplo, hay otros que también, Ramos Mejía, que también escribían sobre la vida de los Rosas, hablaban de un amor muy fuerte que tenía por su mujer Encarnación. Entonces, el matrimonio, mientras estuvieron ellos juntos, dicen algunos registros que él nunca le fue infiel. Hay mucho de eso que yo creo que me parece que debe haber sido así. Después Juan Manuel, bueno, tuvo una vida así un poco como alocada, además era un dictador, era un gran tirano y tenía al mando la provincia de Buenos Aires y tenía los poderes extraordinarios que le había dado la legislatura, era de temer, era temeroso, era un personaje muy fuerte. Sobre que no hay casi puntos medios, ¿no? Ahí está amado, odiado y ha ido de un extremo al otro, ¿no? El gran recaudador. Exactamente. Y amada, odiada Encarnación también, porque cuando Juan Manuel empieza a entrar en la vida política, él en realidad era un hacendado, tenía el saladero, un tipo muy rico, y lo empiezan a llamar estos amigos de la política, cuando sucede todo esto de la anarquía y luego las revoluciones, así por 1828, porque él tenía este manejo de los gauchos, del pueblo, y le pidieron ayuda, y ahí es como que queda pegado en toda la cosa política. Su madre, Agustina, estaba muy en desacuerdo con que Juan Manuel se metiera en política, porque ella lo único que quería era este gran comerciante hacendado de estancia, que le encantaba, pero no con los temas políticos, porque además la familia de los Ortiz de Rosas venían de una tradición un poco española, o sea, ellos durante la revolución habían tenido un papel casi invisible, o sea, habían participado poco y nada, eran bastante, se los tildaba de godos, como en ese momento se decía a los españoles, y tenían toda esta cosa de la tradición y del orden, ¿no? De las estructuras bien ordenadas, que eso Agustina se lo transmite a su hijo, y de hecho su hijo, que fue el restaurador de las leyes, un poco cumple con ese rol de volver a lo tradicional, al orden y a la estructura. Que, ojo, hay que estar en el contexto, porque en esos momentos había mucha anarquía, y estaban todos muy en desacuerdo, y las guerras civiles iban y venían. Cuando tiene este hombre que de hecho casi como fue votado, fue como elegido, porque querían que viniera a poner orden. Que, claro, salvando la grande distancia es como cuando se le pide a alguien que sea que ponga orden y después se va de mambo, que también tiene esa parte. Después se va de mambo. Pero hay quiero que sepan una cosa, que ¿qué? No te iba a preguntar por Pedro Belgrano. Porque nos teníamos que ir al corte. Dale, ¿Qué pasó? Voy redondeando. Lo que quiero comentar de esto, de Encarnación, es que a él, cuando se empieza a meter en política, él tiene un primer gobierno, ¿no? Y después, para ser renovado en su gobierno de Buenos Aires, pide los poderes extraordinarios que no se los dan. Entonces él decide no ser gobernante y se va, ¿sí?, a la campaña del desierto, a la frontera con el Indio, que no fue la misma campaña que luego tuvo Roca años más tarde, que la de Roca fue mucho más drástica. Él tenía una relación con los pueblos originarios distinta. Pero en esa época de campaña al desierto se escribía cartas, o Encarnación escribía muchas cartas. Ella le manejó toda la política desde donde estaba. Ella se manejaba con todos los socios políticos de Rosas y con los que ella confiaba o desconfiaba también. Y ahí se habían dividido los rosistas o los federales entre los apostólicos y los cismáticos. Los apostólicos eran los rosistas a ultranza y eran con los que ella mejor se comunicaba. Y ella fue un poco la que impulsó la mazorca, que es esta rama extrema, más terrorista de lo que fueron luego los años de Rosas, que vinieron más tiempo. De hecho había hasta una rima con la mazorca y quienes iban a la horca, ¿no? Pero horca, exactamente. Pero bueno, no les voy a decir en realidad lo que significaba la mazorca, porque es bastante violento, pero no importa. Pero bueno, lo que decís es esto, ¿no? De que también ahí ella habrá metido su historia, y me imagino que esa grieta sería entre los que tenían ganas de darle bola a Rosas o a ella, ¿no? Ella fue la estratega. Cuando Rosas vuelve, esto ya estaba instalado, se genera una revolución de gauchos, de pueblo, que casi que piden que vuelva Rosas, y ella ya había armado esta sociedad que luego se transformó en la mazorca. Bien. Y en una de sus cartas,
Porque cuando vuelve Rosas y vio que tenía casi como todo instalado, y ella no le respondía mucho las cartas, pero ella no se ofendía porque de alguna manera entendía que el silencio de Rosas era un poco, bueno, está avalando lo que yo hago y en realidad lo que yo hago es lo que hay que hacer, porque es mi deber, y ella se lo ponía. Después, cuando él vuelve, un poco nunca le llega a agradecer todo lo que ella había hecho, y eso ella se lo hace notar, porque dice, bien me gustaría a mí que me reconozcas todo lo que yo hice por vos, ¿sí? Y que reconozcas que yo fui más que tu fiel amiga, ¿no? Fui como tu mano derecha. Brazo derecho político. Él nunca se lo va a reconocer. Nunca Encarnación va a saber que años después una mulana se lo iba a reconocer acá en el programa, aunque le quede poco tiempo. La vamos a Pero bueno, para terminar, y termino en serio, este reconocimiento no se lo va a hacer en palabras, igual sí iba a escribir cartas diciendo que el amor que sentía por ella era único, inigualable, su amiga, su compañera, pero sí, cuando muere Encarnación, nunca en Buenos Aires se había hecho semejante ceremonia de luto en la que estaban obligados todos a portar la divisa Punzó y a llevar como una cintita roja en los sombreros, todos de negro, una ceremonia impresionante, obligatoria, que se ha hablado mucho porque se la ha comparado luego con lo que sucedió entre Perón y Evita. Mirá, justo. Mirá vos. Iba a decir, porque es algo que me lo recuerda alguien acá, dice, mi mamá siempre me contaba que en el libro de historia, en el capítulo sobre Rosa, las páginas eran rojas cuando iba al cole, y esto lo cuenta Patri de Loma, y es un poco la comparación entre Perón y Evita y esta cosa también de que algunos lo ven como exagerado, la manera en la que se educó sobre eso. Bueno, sobre Rosas ha pasado mucho en la historia también, es un personaje para entender a la Argentina, todo lo que pasó con Rosas, el federal que termina siendo en su manera de poder 10 veces peor, más unitario que los unitarios, digo, hay un montón de cosas para hablar de Rosas y está genial verlo del lado de Encarnación, así que Mili, como siempre, un placer. Hay mucho más. Después, si quieren, seguimos la semana que viene porque hay unas citas espectaculares de esta relación. Dale. Y obviamente los que quieran más pueden conectar con ella, lo repetimos, Ser Mulianas en Instagram, sigue haciendo los vivos todos. Mili, abrazo enorme, perdón el corte abrupto. Nos vamos a la pausa y volvemos ya con cocina invitado, después de la pausa. Dale, Mili, anda, atendé a Carlota, atendé a mi nieta, por favor, te pido. Que algo quiere. Qué rico el casero.